En el Perú de los últimos años, las estructuras criminales han engordado aprovechando los delitos ambientales como una oportunidad para multiplicar sus ingresos con un bajo riesgo, complementando las otras ganancias generadas por las otras economías criminales como es el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas, industrias criminales que andan muy bien económicamente, dicho sea de paso, los minerales. Sin embargo, el aumento de precios de los minerales, pero también los vacíos y las oportunidades legislativas, la ausencia del Estado, así como otras características del mercado del crimen han generado que los productos derivados de la minería ilegal, el tráfico de madera y el tráfico de vida silvestre en el Perú revistan condiciones de alta preocupación delictual. El dramático ejemplo reciente en Arequipa, que tiene que ver con Ica y Ayacucho, que trajo 14 muertos, no es un conflicto social, sino una externalidad delictiva del crimen organizado. Mi nombre es Enrique Castro Vargas y esto es Dilo sin llorar, capítulo 12. Órale, órale, estos pinches pendejos. La arrogancia que otorga el poder os la vais a comer. Mírales, mírales, mírales. Hola, ¿se acuerdan de mí? Vuelve el taller de asuntos públicos, sin llorar y con manzanilla. Nos vemos. La represión como solución. Perú es el mayor productor de oro en América Latina y estamos entre los 10 países con mayor biodiversidad del mundo. Albergamos cerca del 10% del total global de las especies de flora, miles de animales y aves exóticas. Pero el suelo de los lugares de explotación, principalmente en la Amazonía peruana, se dividen entre propietarios privados, comunidades indígenas y campesinas y de dominio público, aunque su administración esté en manos de una variedad de entes gubernamentales de orden local y nacional, quienes son los que otorgan los permisos, certificados de propiedad de tierra, licencias de explotación, de refinamiento o procesado, dependiendo siempre de que se cumplan importantes requisitos nacionales. En la actualidad, la Amazonía enfrenta presión en dos frentes. Por un lado, pequeños agricultores invaden extensiones de la Amazonía y despejan lotes de tierra para abrir paso a la ganadería y a la agricultura de cultivos diversos. Estos colonos muchas veces empiezan con pequeños lotes hasta de 10 hectáreas, pero tienden a multiplicarse. En algunos casos se convierten en granjas agrícolas de escala industrial. Por otro lado, a la Amazonía también han llegado firmas agroindustriales que cubren la demanda internacional en aumento de materias primas como aceite de palma, que se usa en productos cosméticos o alimenticios. Las plantaciones de palma de aceite han crecido en cerca del 95% en los últimos 10 años en Perú, y mucho en desmedro de los árboles ancestrales y la Amazonía nuclear. El tráfico de tierra resulta muy útil para el desarrollo de esta particular industria, ya que da pie al desarrollo de actividades agrícolas a pequeña y a gran escala. Los traficantes de tierra en el Perú se aprovechan de los actuales vacíos jurídicos existentes y tienen ayuda de funcionarios públicos de entes regionales y locales que permiten la apropiación, ocupación, compra y venta de extensiones de tierra. En la mayoría de los casos, estos funcionarios otorgan títulos sobre la tierra a firmas agroindustriales para lotes de tierra que han pertenecido históricamente a las comunidades indígenas o a comunidades campesinas. A pesar de haber habitado estas tierras por varias generaciones, muchas veces las comunidades campesinas e indígenas no tienen título de tierra, lo que los hace presa a estos funcionarios y traficantes. La tala de madera es una industria boyante en el Perú. Gran parte de la madera extraída en la región se usa localmente en la construcción o para la elaboración de muebles, aunque un pequeño porcentaje abastece los mercados extranjeros, principalmente China. Los lugares autorizados para la extracción maderera se conocen como bosques de producción permanente, con concesiones autorizadas por el Ministerio de Agricultura, y otras zonas se conocen como bosques locales, con concesiones otorgadas por administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre que son a nivel regional. Pero ¿qué pasa? La mayor parte de la madera cosechada en el Perú puede tener procedencia ilegal. De hecho, algunos expertos forestales estiman que hasta el 80% de la madera peruana tiene origen ilegal. Es más, Erosinfor, el organismo de supervisión de recursos forestales y de fauna silvestre, entidad que vigila y controla el uso de recursos forestales y silvestres, cree que cerca del 90% de la talla ilegal en Perú se extrae de los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali en la Amazonía.
El 10% restante se da de los departamentos de Amazonas y San Martín. Parte de esta tala ilegal es el resultado de otras actividades legales e ilegales que se desarrollan en la Amazonía, como la siembra de hoja de coca, la colonización no autorizada de pequeños campesinos y el desarrollo agrícola. Pero parte de eso responde a un plan explícito de tráfico de madera. En cualquier caso, la cadena de producción maderera sigue 3 pasos: extracción, transporte y procesamiento. La madera ilegal se blanquea en esta larga cadena legal de suministro en cada una de estas fases para cubrir su origen ilícito. Donde escuches esto antes. Ya sea durante la extracción, las transporte o los centros de procesamiento, existen siempre certificados de autorización, es decir, durante la extracción, autorizaciones de zonas de tala autorizada, pequeños POA, pequeños planes operativos anuales que suponen una tala legal, pero normalmente se usan para cubrir la madera talada ilegalmente en territorios donde no hay concesiones para la extracción maderera o en reservas naturales protegidas donde esta tala está prohibida. Para el transporte forestal pasa lo mismo, dado que estas guías de transporte forestal pueden ser adulteradas o falsificadas. En los centros de procesamiento, la madera es transformada en tablones, vigas o muebles por aserraderos legales y también por aserraderos clandestinos. Estos aserraderos usan múltiples mecanismos para camuflar sus actividades ilegales, incluyendo la falsificación de registros que muestran la cantidad de madera que entra y sale de las instalaciones. Mientras los documentos digan que es legal y los organismos forestales del Estado no prueben lo contrario, entonces ellos son compradores y trabajadores siempre de buena fe, como lo relata la investigación de Inside Crime sobre tráfico de madera en el Perú, que es de donde estamos extrayendo esta información. En relación al oro, no es diferente que con la tierra y la tala de árboles, ya que en la cabeza de la regulación se encuentra el Ministerio de Energía y Minas, que supervisa y regula las operaciones mineras en todo el país y maneja una base de datos pública de concesiones mineras. Estas concesiones, así como los derechos sobre la licencia, son administradas por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, y para obtener nuevamente el Estado y su burocracia importante y necesaria, ¿no? Resulta que las innumerables reservas de oro, junto con los precios récord del mineral precioso, han provocado un auge de esta actividad que ha sido un imán para las redes criminales, las cuales se han llenado los bolsillos con la ganancia de la minería ilegal. El informe de la que hacemos referencia señala que se estima que el 28% del oro peruano se extrae ilegalmente, lo que significa que se obtiene en territorios donde la actividad está prohibida o con mecanismos y maquinaria no autorizadas. La fiebre del oro ilegal en el Perú y la del mercurio ha dejado una profunda huella ambiental y se ha convertido en uno de los principales causantes de la deforestación y también de la delincuencia y del crimen organizado y sus efectos delictuales y sociales. Después de la extracción, el oro es transportado a centros locales y regionales como, por ejemplo, Puerto Maldonado, donde hay compradores que adquieren grandes cantidades de oro. Estos los venden a las plantas de procesamiento, donde el mineral se funde, se mezcla con otros oros y se transforma en lingotes. El único oro que puede trazarse en la planta es el que viene con un recibo que certifica la legalidad de su origen. ¿Y qué creen? Siempre hay recibo. Las plantas de procesamiento y los acopiadores, quienes compran y venden el mineral, les compran recibos falsos a los facturadores, quienes proporcionan estos recibos para que el oro producido en las minas ilegales pueda venderse en estas plantas de procesamiento. Al igual que ocurre con la madera procesada en los aserraderos, una vez que el oro ilegal ha sido lavado al mezclarlo con el legal, es prácticamente imposible rastrearlo. Hay muchas similitudes entre la minería ilegal, la actual fiebre del oro, y el tráfico de madera. Ambas industrias son fomentadas por grandes empresas. Además, ambas dependen de redes criminales corporativas y de mano de obra barata. Las refinerías de oro, así como las empresas de importación y exportación, abastecen la cadena de suministro ilegal de oro. La mayoría de estas empresas operan lejos de las áreas donde se origina el oro, crean negaciones plausibles con recibos falsos generados por los acopiadores y facturadores, y utilizan a esos intermediarios y a los llamados varones de oro para obtener sus suministros. Lo que ha ocurrido en Arequipa tiene relación con los delitos ambientales, aunque la mayoría de estos delitos se concentran en la Amazonía peruana, es decir, en Loreto, Amazonas y San Martín, pero también Ucayali y Madre de Dios, junto con otros 10 departamentos más que intersecan la Amazonía.
Algunas de estas actividades han proliferado gracias a la propagación de otras actividades ilegales. ¿Cuáles serán? Que en el caso de Arequipa hayan tenido que salir a tomar la carretera de la Panamericana Sur que conecta directamente a Lima, es para que les hagan caso. ¿Qué tan seguro estamos de que situaciones similares no están ocurriendo en el lejano oriente peruano? Según el informe de Inside Crime, los principales responsables de los delitos ambientales en la Amazonía peruana pueden dividirse en 3 categorías. Son y están establecidas estas categorías, imagínense en una pirámide. En la punta de la pirámide, los actores legales, es decir, las autoridades gubernamentales corruptas y las empresas legalmente registradas que facilitan los delitos ambientales. En la mitad de la pirámide, las diversas clases de redes criminales, con proyectos grandes y pequeños que contribuyen a la financiación de estos delitos y los coordinan a niveles locales. Y en la base, siempre la base, la mano de obra barata, que desempeña tareas de bajo nivel, como la tala de árboles, la criba del oro, la captura de animales y la captura de territorios y de terrenos. Las muertes en Arequipa son lamentables, pero es una manifestación más de un fenómeno muy particular que implica medidas de control y anticorrupción en el cortísimo e inmediato plazo, pero medidas institucionales de modificación, reforma y reestructura en el mediano y largo plazo. No solamente es necesario establecer medidas urgentes de anticorrupción y de control en los niveles de burocracia nacional y regional, sino que es importante también repensar la normativa existente que está generando o facilitando más bien este tipo de comportamiento, que se agrava con la ausencia del Estado y con la ausencia de protección y de garantía de derechos de estas poblaciones en situación de vulnerabilidad, que se creen casi obligadas a involucrarse a condiciones de riesgo y colaborando con el delito. En muchas ocasiones es el entramado normativo el que está facilitando esta oportunidad delictual, que ya en nuestro país y en estas zonas tan alejadas funciona a través de industrias criminales con cooptaciones necesarias a nivel estatal y subnacional. Esto fue Dilo sin llorar, capítulo 12, y nos vemos la próxima semana.